sería una hoja compuesta. Acá tenemos nuevamente una hoja simple, ¿sí? Fíjense, acá les está caracterizando lo que es una estípula, ¿sí? Que es un apéndice foliar que ahora vamos a ver. Esto sería una hoja compuesta, ¿sí? Podríamos decir la paripinada. Sería interesante que ustedes estas características las puedan relevar de las especies medicinales que ustedes encuentran en la bibliografía, ¿sí? Así van a poder saber si las especies medicinales se componen de hojas simples o se componen de hojas compuestas, ¿sí? La droga que ustedes vayan a analizar. En el caso del origen de las hojas compuestas es bastante similar al, al de las hojas simples. A lo largo del eje foliar, que va a ser el futuro raquis, ¿sí? Se diferencian dos filas de primordios de folíolos. Cada primordio foliolar es una masa meristemática que se comportará de manera similar a la que describimos para el primordio simple, ¿sí? Como vemos acá, este va a ser el futuro raquis, ¿sí? En el mismo se van diferenciando, digamos, a los costados estos primordios de folíolos, ¿sí? Que finalmente van a dar origen a cada uno de los folíolos que van a conformar la hoja compuesta. Eso sería en cuanto a lo que serían las hojas simples y las hojas compuestas. Ustedes lo van a trabajar también en los trabajos prácticos esto y seguramente van a ver también ejemplos y muestras de este tipo. Después otro de los conceptos importantes que ustedes tienen que manejar es el concepto de la sucesión foliar, ¿sí? Sucesión foliar. Fíjense, a lo largo de la vida de la planta van apareciendo, ¿sí? Diversos tipos de órganos foliares. Estos son los más importantes, ¿sí? Los cuales nos podemos encontrar. No necesariamente a lo largo de la vida de la planta van a aparecer todos estos, ¿sí? Pero sí van a tener este tipo de orientación, ¿sí? Primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿sí? Vamos a ir analizando cada uno para que ustedes puedan comprender el nivel de complejidad que pueda llegar a presentar cada uno de estos tipos, ¿sí? El orden en el cual aparecen y las características principales de cada uno. Así ustedes van a comprender también eh, las drogas vegetales compuestas por hojas, ¿sí? ¿Qué tipo de los que estamos presentando acá, qué tipo estaría conformando en su mayoría esa droga vegetal? Así ustedes van a poder saber las características que ustedes tienen que buscar en esa droga vegetal, ¿sí? Fíjense, tenemos, este es un ejemplo ilustrativo, ¿sí? Tenemos la planta en la cual vamos a observar los cotiledones, ¿sí? Las hojas primordiales, los nomófilos, las hojas preflorales o ipsófilos y finalmente las hojas florales o antófilos, ¿sí? El nivel de aparición, digamos, ¿sí? Sigue este orden, tal cual como yo se los enumero acá, ¿sí? Pero la complejidad de la función de las hojas, ¿sí? También estaría ligada a este ordenamiento que yo le estoy colocando acá, ¿sí? Debido a que los ipsófilos y los antófilos son las hojas más complejas y las que tienen una función más específica, que ahora vamos a ver. Bueno, el primer escalón que tenemos en la asociación foliar son los cotiledones u hojas embrionales. Esto ustedes algo ya saben, ya lo han estudiado en biología. ¿Sí? Son las primeras hojas que nacen sobre el eje. Su número es característico, ¿sí? Debido
a que en un principio, digamos, con los inicios de la sistemática, se las dividió a las plantas en función del número de cotiledones que presentaban, ¿sí? Y así tenemos las monocotiledonias que presentan un solo cotiledón, es decir, que al momento del nacimiento, digamos, de las hojas, comienzan con una sola hoja que se inicia primero, ¿sí? Después hay otro grupo en el cual comienzan con dos hojas, ¿sí? Que antiguamente se llamaban dicotiledonias, ¿sí? Y ahora se llaman eudicotiledonias. Este grupo es característico por presentar dos cotiledones. Después tenemos a las gimnospermas, ¿sí? Que pueden presentar de dos a más, incluso varios cotiledones, que son las primeras hojas que aparecen. En algunos casos estos cotiledones no emergen a la superficie, ¿sí? Y solo sirven para absorber o ceder sustancias alimenticias a la plántula en desarrollo. Es decir, estas hojas, estos cotiledones, no tienen una función fotosintética, ¿sí? Sino más bien es de almacenamiento. En otros casos sí son fotosintetizadores, ¿sí? Y en general estas hojas, los cotiledones, tienen una vida muy breve, ¿sí? Viven muy poquito tiempo, terminan de cumplir su función y finalmente terminan eh, muriendo o atrofiándose en la planta. Otro tipo de hoja, eh, continuando en este camino, ¿sí? El siguiente tipo de hoja, como ustedes van a ver, no está ampliamente distribuido, ¿sí? Está más restringido. Los cotiledones prácticamente tienen todas las plantas, ¿sí? Las catáfilas, sin embargo, no. Pero le continúan en la sucesión foliar a los cotiledones. En este caso, las catáfilas se tratan de hojas modificadas, ¿sí? Son rudimentarias y carentes de clorofila, ¿sí? Son órganos foliares carentes de clorofila, es decir, que no se especializan en realizar la fotosíntesis. Son reducidas, ¿sí? En tamaño y generalmente cumplen funciones de protección. Están presentes en órganos subterráneos, como algunos ya hemos caracterizado, ¿sí? Tales como los bulbos y los rizomas. Pueden también incluso almacenar sustancias de reserva, ¿sí? El ejemplo típico de este tipo de hojas, ¿sí? Son las que podemos encontrar en algunas especies del género Allium, ¿sí? Tales como la Allium cepa o el Allium sativum, ¿sí? Que son este tipo de hojas, ¿sí? Y el bulbo, digamos, ya lo hemos caracterizado. Pero las catáfilas son este tipo de hojas, ¿sí? Este tipo de hojas, lo que en realidad su función principal acá es proteger a esta yema, ¿sí? Proteger a esta yema, que es el tejido meristemático que va a dar origen a toda la parte aérea de la planta. Estas hojas, además, ¿sí? Además de que son, que sirven de protección, además también tienen sustancia de reserva, ¿sí? Que son las que le dan ese sabor característico, ¿sí? Las que nos hacen llorar, digamos. Esas sustancias de reserva, azufradas, están contenidas y almacenadas en estas catáfilas, ¿sí? El mismo caso se da acá en el Allium sativum, ¿sí? Este tipo de hojas entonces se denominan catáfilas. Después tenemos, continuando en lo que sería la sucesión foliar, tenemos a las hojas de transición o primordiales. Son las primeras hojas que nacen por encima de los cotiledones de una planta joven, ¿sí? En plantas con hojas compuestas, como en el caso del fresno o el poroto, son simples o con menor número de folíolos, mientras que en otras plantas, como en el caso de la arveja, son más reducidas, ¿sí? Son las primeras hojas que aparecen en la planta luego de los cotiledones, ¿sí? Pero no terminan siendo las hojas maduras, ni tampoco el tipo de hoja definitivo que va a presentar la especie. Que le continúa, digamos, que continúa a las hojas primordiales,
¿sí? Las que continúan, son las hojas vegetativas o nomófilos. Las hojas primordiales también tienen un estadio limitado, ¿sí? Aparecen luego de los cotiledones y posteriormente no continúan creciendo más, ¿sí? Le dan lugar a lo que son las hojas verdaderas o nomófilos. Todo lo que nosotros conocemos como hoja, ¿sí? En realidad se tratan de nomófilos. Estas son las que aparecen luego de las hojas primordiales y son las que se forman durante toda la vida de la planta, ¿sí? Una vez que la planta ya desarrolló los cotiledones y desarrolló las hojas primordiales, posteriormente las hojas que continúan apareciendo, ¿sí? Son nomófilos, ¿sí? Estas son hojas, las hojas verdaderas, son las más características que presentan cada especie, son las que se encargan de la fotosíntesis, ¿sí? Son las hojas que nosotros conocemos. Ahora, esta, desde el punto de vista farmacobotánico, este tipo de hoja es uno de los más importantes, ¿sí? Debido a que la mayor cantidad de drogas compuestas por hojas están compuestas por nomófilos, ¿sí? Hay excepciones, como vamos a ver, pero la mayor cantidad está compuesta por nomófilos, ¿sí? Después hay un fenómeno asociado que también nos va a traer un poco de complejidad a la hora de tomar decisiones en el análisis de drogas vegetales, y que es el fenómeno que se conoce como heterofilia, ¿sí? Heterofilia. En ciertas plantas, ¿sí? Hay hojas de tamaño y forma que son diferentes, pero que crecen en la misma planta, ¿sí? Ese fenómeno se puede traducir, digamos, de alguna manera, en el hecho de que va a producir diferentes nomófilos, ¿sí? Diferentes nomófilos, tanto en su forma como en su tamaño. Tenemos un ejemplo, un ejemplo característico es de la Eichhornia azurea, que es una especie de camalote, ¿sí? Ustedes saben que son plantas acuáticas, ¿sí? Las hojas que están sumergidas, ¿sí? Tienen una forma acintada, y las que están emergentes hacia la superficie tienen una lámina elíptica o romboidal, ¿sí? Esto está asociado justamente a la estrategia de la planta, digamos, de poder mantenerse en su hábitat y a la vez poder absorber la luz solar y realizar ¿cómo se llama? Realizar la respiración, ¿sí? La respiración y el intercambio gaseoso. Fíjense, las hojas emergentes son aplanadas, ¿sí? Y las hojas que están sumergidas ya no, pero todas son nomófilos. ¿Se entiende? Otro ejemplo también lo vemos en el caso de los eucaliptos, ¿sí? El eucaliptus también presenta este fenómeno de heterofilia, ¿sí? En el cual encontramos hojas que son pequeñitas y sésiles, ¿sí? Con la ausencia de pecíolo, y hojas que son lanceoladas y largas, presentes en la misma especie. Así que eso es algo para tener en cuenta, ¿sí? Después tenemos, ya entrando un poco más en complejidad en cuanto a la morfología, tenemos a las hojas preflorales, brácteas o ipsófilos. Con estos tres nombres pueden encontrarlo. Hojas preflorales, es decir, antes de las flores, brácteas o ipsófilo. En este caso es cuando la planta pasa del estado vegetativo al estado floral, ¿sí? A menudo el cambio es anunciado por una modificación en la forma de las hojas. El limbo se reduce, ¿sí? La hoja a menudo se vuelve sésil y la coloración puede ser diferente, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos un ejemplo, es el caso de la Euphorbia pulcherrima o la estrella federal, ¿sí? O también en el caso de la Santa Rita. Fíjense un poquito. Las brácteas son hojas que se han de alguna manera especializado en proteger a las estructuras reproductivas, ¿sí? Esa es la función principal de las brácteas. Por eso son hojas preflorales, ¿sí? Están antes de las flores. No siempre
pueden tener una coloración, a veces su estructura y característica es muy similar a los nomófilos, ¿sí? Pero se encuentran ubicadas antes de las flores y su función es de protección. En estos casos, tales como el de la estrella federal o la Santa Rita, las brácteas, además de proteger, tienen una función de atraer a los polinizadores, ¿sí? Es decir, que en esa función de atracción cambian su coloración, cambian su forma, etcétera, ¿sí? Y hacen de alguna manera mucho más atrayente la porción reproductiva de la planta, ¿sí? Pero son brácteas, ¿sí? Son brácteas. Eh, en algunos casos vamos a encontrarnos con otras hojas que están relacionadas que se denominan prófilos o bracteolas, ¿sí? En este caso son las primeras brácteas de una rama lateral y sobre ese vástago, después de las mismas, pueden desarrollarse otras brácteas o antófilos, ¿sí? En el caso de la familia de la Poaceae, este prófilo se denomina pálea, ¿sí? Ahora vamos a ver, cuando estudiemos las estructuras reproductivas, ¿sí? En la unidad siguiente, vamos a caracterizar este tipo de hoja, es por eso que se los nombro. Entonces, repasando un poquito, volviendo para atrás. Tenemos los cotiledones, ¿sí? Las primeras hojas que aparecen. Tenemos las catáfilas, ¿sí? Son hojas caracterizadas por no realizar la fotosíntesis y tener puntualmente una función de protección. Tenemos a las hojas de transición que suceden a los cotiledones, ¿sí? Y le dan paso a la aparición de los nomófilos, que son las hojas verdaderas, las que permanecen la mayor cantidad de tiempo en la planta. La mayor parte de las drogas está compuesta por nomófilos, ¿sí? Después tenemos a los ipsófilos, que ya son un tipo de hoja más específico, ¿sí? Que protege a las estructuras reproductivas y en algunos casos pueden llegar a participar de fenómenos relacionados con la fecundación. Y tenemos por último el tipo de hoja más complejo y más especializado, que son los antófilos, ¿sí? Antófilos. Los antófilos son las hojas que que tienen puntualmente una función relacionada con la reproducción, ¿sí? Reproducción. En este caso, no hay sustancias de reserva, no hay función fotosintética, ¿sí? Los antófilos son en realidad lo que nosotros conocemos como flor, ¿sí? La flor es una estructura que vamos a estudiar después, pero está conformada por antófilos, ¿sí? Estos antófilos son un tipo de hoja, que es el último que aparece, ¿sí? En el camino de la vida de la planta, es el último que aparece, y nosotros algunos de ellos ya los conocemos, ¿sí? Yo se los voy a nombrar nada más ahora, pero tenemos a los carpelos, ¿sí? Que vendría a ser la estructura reproductiva femenina, tenemos a los estambres, ¿sí? Que son los portadores del polen, la estructura reproductiva masculina, y tenemos también a los pétalos y los sépalos, ¿sí? Estos son los principales tipos de antófilos. Ahora únicamente se los voy a presentar, quiero que ustedes sepan, que los ubiquen, y los vamos a estudiar con más detalle cuando veamos la unidad que le corresponde a flor, ¿sí? Entonces, los antófilos, o también denominados hojas florales, podemos decir que la flor está compuesta en realidad por un tipo de hoja especializado, ¿sí? Acá los vemos como se presentan, ¿sí? El orden que tienen. Cada uno tiene una función diferente. Tenemos los sépalos, ¿sí? Que es la porción más externa.
Hacia adentro tenemos a los pétalos, ¿sí? Los sépalos tienen principalmente una función de protección, ¿sí? Los pétalos, además de proteger, tienen una función de atraer a los polinizadores, ¿sí? Es por ello que los pétalos es característico que presenten eh, principalmente coloraciones llamativas, ¿sí? Pero también pueden presentar aroma. Tienen una textura muy delicada que ustedes ya la conocen, ¿sí? Y todas son estructuras derivadas de hojas. Cuando yo les digo que son estructuras derivadas de hojas, me estoy refiriendo a lo que les va a comentar la profe Manuela ahora a continuación, es el hecho de que estas estructuras presentan la anatomía relacionada a las hojas, ¿sí? Entonces lo que la profe les va a comentar, la ubicación de los tejidos, los tipos celulares, ¿sí? También se aplica a este tipo de estructura. Después tenemos los estambres, ¿sí? Los estambres que son compuestos por el filamento y la antera, y el carpelo, ¿sí? El carpelo compuesto por el ovario, ¿sí? El estilo y el estigma. Vamos a ver algunos caracteres sexomorfológicos más importantes de las drogas vegetales, ¿sí? Principalmente tenemos el aspecto general, ¿sí? El aspecto general hace referencia a la forma en la que está presentada esa droga. Después tenemos, digamos, agregándole un mayor grado de complejidad, tenemos el grado de fragmentación, ¿sí? Es importante que ustedes a priori puedan reconocer el grado de fragmentación, es decir, si la hoja se está presentando entera o fragmentada o pulverizada, ¿sí? Cuando la hoja está entera, nosotros vemos la morfología completa del órgano. Cuando está fragmentada, esa misma hoja está, digamos, cortada en pedacitos. Pero cuando está en polvo, ¿sí? Cuando está en polvo, polvo hace referencia a que hay algún grado de molienda, ¿sí? Cuando está en polvo, la droga está cortada en fragmentos muy pequeños, ¿sí? Todo eso, de alguna manera, le agrega una complejidad al análisis exomorfológico. Tenemos otro concepto importante también acá, que es la consistencia, ¿sí? La consistencia de la droga. Esto es un carácter que se evalúa mediante los sentidos, ¿sí? Esto es bastante complicado transmitírselo a ustedes de manera virtual, pero la consistencia hace referencia a las sensaciones que les da la droga, ¿sí? Al tacto. Esto lo van a explicar con detalle y con ejemplos los profesores de trabajos prácticos, ¿sí? Pero tenemos diversos tipos de consistencia. Esto ustedes lo tienen también en la farmacognosia que yo les pasé, ¿sí? Tenemos tales, por ejemplo, por decirle, tenemos algunas hojas de consistencia membranácea, hojas de consistencia papirácea, ¿sí? Tenemos, eh, hay otros tipos más, ¿no es cierto? De acuerdo al grado de consistencia, como por ejemplo, en el caso de las hojas papiráceas, ¿sí? Papiráceas, hace referencia a que las hojas son rígidas y quebradizas, ¿sí? Papirácea hace referencia a que es similar al papiro, ¿sí? Obviamente yo, al igual que ustedes calculo, nunca hemos tocado un papiro, pero la consistencia es similar, ¿sí? Son, ¿cómo les voy a decir? Eh, Tienen una consistencia rígida, ¿sí? Pero a la vez, al tacto, se pueden resquebrajar, ¿sí? Esa es una consistencia papirácea, algo parecida al papel. Ahora, la hoja coriácea, ¿sí? La hoja coriácea tiene una resistencia mayor a la papirácea, no se resquebraja, ¿sí? Y es similar al cuero, ¿sí? De ahí el nombre coriácea, ¿sí? En el lado opuesto tenemos a las hojas membranáceas, ¿sí? Las hojas membranáceas son de una consistencia mucho más delicada, ¿sí? Más delgada también podríamos decir,
Por ejemplo, como les digo, por ejemplo, el caso de la hoja de menta, por ejemplo, esa sería una hoja membranácea, ¿sí? Y después tenemos hojas que son suculentas, ¿sí? Esa sería otro tipo de consistencia. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es la forma, ¿sí? La forma de las hojas nos da mucha información respecto a su exomorfología. Ahora yo les digo, esto parece, digamos, sencillo, ¿sí? Pero en realidad cuando ustedes se encuentran frente a una droga, tengan en cuenta de describir estos aspectos, ¿sí? Tengan en cuenta de describir estos aspectos, no vayan a poner directamente, ahora como vamos a ver, hoja elíptica. Tómense el trabajo, ¿sí? Ya que acá está presentado, tómense el trabajo de describir cada uno de estos aspectos, ¿sí? Antes de poder llegar a la forma. Cuando ustedes tienen que describir, comiencen siempre por la exomorfología, porque es lo primero que van a ver, ¿sí? Exomorfología es lo que podemos describir por fuera, digamos. Describan cada uno de estos ítems, ¿sí? Y traten de aportar la mayor cantidad de información que ustedes encuentren. Con respecto a la forma de las hojas, ¿sí? Podemos clasificarla de acuerdo a sus nervaduras, ¿sí? La nervadura era lo que yo les comentaba, ¿sí? Que era la continuación del pecíolo, digamos. Así tenemos hojas uninervadas, hojas plurinervadas. Dentro de las plurinervadas tenemos a las paralelinervadas, a las retinervadas, etcétera, ¿sí? Sí. Es decir, hay una gran cantidad de formas en las cuales se puede presentar la nerviación. Principalmente una de las características más prominentes es el hecho de que las hojas, bueno, dentro de las hojas uninervadas, ¿sí? Son características de las gimnospermas, las uninervadas. Ahora, las plurinervadas, con muchos nervios, ¿sí? Ya abarcan a las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas. Dentro de las hojas plurinervadas, la paralelinervada, ¿sí? Es característica de las monocotiledóneas. En este caso, la característica principal es que todas las nervaduras están dispuestas en forma paralela y casi siempre, no les digo exclusivamente, pero casi siempre tienen el mismo tenor esas nerviaciones, ¿sí? Son homogéneas, no hay una que se destaque por encima de las demás, ¿sí? Pero en el caso de las retinervadas, ¿sí? Que también son hojas plurinervadas, en el caso de las retinervadas, sí hay una nervadura principal que se va dividiendo y subdividiendo, ¿sí? Este tipo de nerviaciones es característica de la pseudicotiledonia, ¿sí? Pseudicotiledonia. Esto que yo le estoy comentando son caracteres generales, no es exclusivo, ¿sí? Pero es una manera de poder discernir entre los diferentes grupos. Tenemos entonces también hojas que son pecioladas, como les comentaba, ¿sí? Hojas que son pecioladas. O también tenemos hojas que son sésiles o sentadas, ¿sí? En este caso no existe el pecíolo, fíjense, como este caso, ¿ven? Como este caso, ¿sí? No hay un pecíolo, las hojas están insertas directamente en el tallo, ¿sí? Y después tenemos otro caso, que es el caso de las hojas envainadoras, ¿sí? Que además de que son sésiles que no tienen pecíolo, la, la lámina como que abraza el tallo, ¿sí? Como podemos ver acá. Estas son hojas envainadoras, ¿sí? Y finalmente tenemos, de acuerdo a la forma de la hoja, tenemos muchísimas formas en las cuales se puede presentar, ¿sí? Como todo en botánica, hace referencia a una similitud
con alguna otra cosa, ¿sí? Como por ejemplo, les digo, las hojas lanceoladas es porque tienen forma de, forma de lanza, ¿se entiende? Las hojas ovales tienen forma ovales justamente, las hojas palmadas se parecen a la palma de la mano y así, ¿sí? Tenemos diferentes formas, muchísimas. Esto ustedes van a encontrar un montón de formas. Cada una tiene una característica principal que la diferencia de las demás. ¿Sí? Tenemos, como por ejemplo, hojas lineales, hojas lobuladas, hojas oblongas, hojas elípticas, hojas ovales, palmadas, peltadas. La característica del margen también es importante, ¿sí? El margen es el borde, ¿sí? Tenemos enteros, ondulados, sinuados, ¿sí? Tenemos crenados, ahí no se distingue bien, pero, perdón, crenulado, este es el crenado, ¿sí? Denticulado, dentado, aserrado, acerulado, etcétera, ¿sí? Son un montón de formas en las cuales se puede presentar el margen, ¿sí? Esto está todo descrito en un trabajo que nosotros siempre lo citamos, que es el Hickey, ¿sí? El trabajo de Hickey describe muy bien lo que es la forma de las hojas y la nerviación, porque hay parámetros para tener en cuenta para poder diferenciar entre este tipo de hojas, ¿sí? Las bases también, las bases de las hojas también son diferentes, ¿sí? Vamos a encontrarnos con bases acuminadas, agudas, atenuadas, auriculadas, sagitadas, redondeadas, etcétera, ¿sí? Esto es múltiple, muy variado. Los extremos de las hojas, ¿sí? Los ápices, también son diferentes. Esto lo van a trabajar bien en los trabajos prácticos. Esto algo ya hemos visto, ¿sí? De las hojas compuestas. Después tenemos algunos apéndices foliares, ¿sí? Apéndices foliares. Son formaciones que acompañan a las hojas, ¿sí? Son constantes para cada especie. A veces son características de determinadas familias de plantas, por lo que tienen un valor taxonómico. Hay pocos tipos de apéndices, como por ejemplo las estípulas, ¿sí? Por lo general las estípulas se presentan de a dos a ambos lados de la base foliar, ¿sí? Suelen ser pequeños, pero a veces toman el aspecto y el tamaño de la lámina, es decir, se asemejan a los nomófilos. Generalmente tienen una consistencia herbácea, ¿ven? Este es otro tipo de consistencia, pero pueden también estar transformadas en espinas, como en el caso de la acacia blanca, ¿sí? Fíjense, acá tenemos algunas estípulas, ¿ven? Acompañan a lo que serían las hojas. Se llaman estípulas adnatas a las que están soldadas al pecíolo, como en el caso del rosal, ¿sí? Ahí tenemos un caso en el cual está soldado al pecíolo. Otro tipo de hoja característico, este es característico de un grupo de vegetal, es un apéndice membranoso, ¿ven? Esta es otra consistencia, formado por la unión de dos estípulas, que es lo que acabamos de caracterizar. Estas son dos estípulas que se unen y se fusionan y forman una especie de cartucho, ¿sí? Que se denomina ócrea. Ócrea, que es esta que está acá. ¿Ven? Recubre la yema apical y luego es atravesada por el tallo, ¿sí? El tallo, digamos, continúa y en esta yema apical está, digamos, de alguna manera revestida por esta hoja membranosa que se denomina ócrea. Es característica de la familia Polygonaceae, pero también se la puede encontrar, por ejemplo, en el ficus, ¿sí? En el gomero. Otro tipo de apéndice es la lígula, ¿sí? Que se presenta en muchas monocotiledóneas, en especial en las gramíneas o poáceas, que es una familia muy importante. Se encuentra en la unión entre la vaina y la lámina y tiene forma de media luna, ¿sí? Puede ser
membranosa, pestañosa, etcétera, ¿sí? Es este pequeño apéndice que se encuentra acá. ¿Sí? Después tenemos a la aurícula, ¿sí? Que son apéndices que pueden observarse en algunas gramíneas a los costados de la lígula, ¿sí? Están ubicadas a los costados de la lígula. También presentan diversos aspectos según la especie. Otra característica a tener en cuenta es la filotaxis, ¿sí? La filotaxis es la disposición de las hojas sobre el tallo. Así tenemos filotaxis alternas, filotaxis verticiladas, ¿sí? La filotaxis es la disposición de las hojas sobre el tallo, ¿sí? Alterna es en el caso de que estén de alguna manera alternándose una con la otra, ¿sí? Tenemos diversos tipos, tales como la dística, la helicoidal. Después tenemos a la verticilada. Verticilada es cuando dos o más hojas se insertan simultáneamente en cada nudo del tallo, ¿sí? Como por ejemplo, como vemos acá, ¿sí? Eh, en cada nudo se producen, ¿sí? Dos o más hojas que conforman lo que se denomina verticilo. Y cada verticilo foliar está precedido por otro verticilo de similares características, ¿sí? Entonces se van de alguna manera disponiendo de esa forma. En el caso de un caso particular de la filotaxis verticilada es la decusada, ¿sí? Decusada. Fíjense, en el cual tenemos en un verticilo dos hojas que están opuestas, por debajo tenemos otro verticilo con dos hojas opuestas, por debajo tenemos otro con dos hojas opuestas, pero a la vez entre ellas se encuentran de alguna manera alternándose, ¿sí? Esta es una manera de, una estrategia, digamos, de poder captar mejor la luz solar. Y finalmente tenemos algunos ejemplos de hojas medicinales, ¿sí? Que son muy característicos. Tenemos como, por ejemplo, el Peumus boldus, ¿sí? Que es de la familia Monimiaceae, que esta es la droga que conocemos como boldo, ¿sí? Boldo. El boldo es originario de Chile. Ustedes tienen una idea más o menos de la aplicación que tiene porque es una droga muy consumida, ¿sí? Por sus propiedades digestivas. ¿Sí? Este es un tipo de hoja, fíjense, es un tipo de hoja coriácea, ¿sí? Coriácea. ¿Sí? Tienen la textura similar al cuero, ¿sí? También tiene muchas puntuaciones que se pueden sentir al tacto, ¿sí? Como muchos puntitos, digamos, con muchos granitos que se los puede distinguir muy bien. También otro aspecto que no se los dije es que las hojas pueden presentar en sus diversas caras un color o diferentes colores, ¿sí? Un color arriba o un color abajo o el mismo color en ambas caras. Este es otro aspecto también que se puede tener en cuenta para poder describir las drogas. ¿Sí? Fíjense el borde de la hoja, ¿sí? El borde de la hoja, este es un borde entero, ¿ven? No, no presenta ningún tipo de ornamentación. Otra hoja importante, ¿sí? Es la hoja de Erythroxylum coca, que es de la familia Erythroxylaceae. La Erythroxylum coca es la hoja de coca que ustedes ya también habrán escuchado, yo también se las he nombrado, ¿sí? La aplicación, digamos, medicinal que tiene, pero fíjense la forma que tiene, ¿sí? Esta es la forma de la hoja de coca. La característica principal que presenta esta hoja son estas cicatrices foliares, que de esa manera se denomina, ¿sí? Son cicatrices foliares. Tenemos la nervadura principal, ¿sí? Y paralela a ella tenemos estas dos cicatrices que no conforman un nervio, ¿sí? Y tampoco están relacionadas con la nerviación, ¿sí? Son simplemente cicatrices, de ahí su nombre, cicatrices foliares, ¿sí? Son caracteres exomorfológicos exclusivos de esta droga. Este es el aspecto que presenta, ¿sí? Eh, debido a la utilidad que presenta, que es la fuente del alcaloide tan importante como la cocaína, este es un tipo de droga que está
restringido, está codificado. No se puede portar este tipo de droga, ¿sí? Debido a que esta, esta, esta droga es muy utilizada desde tiempos inmemoriales por pueblos ancestrales, se la consideró dentro de la legislación farmacéutica, se consideró una cierta cantidad digamos que es legal poder transportar, ¿sí? Únicamente para la práctica del coqueo, que así se denomina. El coqueo es la práctica tradicional de mascar esta hoja. El mascar esta hoja, de alguna manera, le provee de, de algún vigor, alguna potencia, ¿sí? Que aumenta las capacidades respiratorias, la vigilia, etcétera. Esto es característico de las personas que viven en grandes alturas, ¿sí? Entonces se consideró esa práctica ancestral, ¿sí? Y se les permitió poder transportar un tamaño reducido, digamos, una cierta cantidad de la droga, ¿sí? De la hoja de coca. Es por eso que nosotros podemos encontrar en provincias como Salta, Jujuy, ¿sí? Que se comercializa esta droga en bolsitas secas, ¿sí? Así como vemos acá. Esto lo van a estudiar con más detalle ustedes cuando vean ética y legislación farmacéutica, ¿sí? Pero bueno, quería que se queden ustedes con estas características que son las más importantes de la droga. Después tenemos otra droga que es la Pilocarpus pennatifolium, ¿sí? Que es de la familia Rutaceae y que es el jaborandí, que así se lo denomina jaborandí. Esta es un arbusto muy importante, ¿sí? Que crece acá en la selva misionera, pero muy poco. Tenemos algunos ejemplares acá en el jardín botánico, ¿sí? Como ven, ¿sí? Está conformado por hojas compuestas, ¿sí? Cada uno de los folíolos presenta una característica diferencial, que es el hecho de que presenta un ápice retuso, ¿sí? Así se llama, ápice retuso. Es decir, que en el extremo del ápice hay como una invaginación hacia el interior, ¿sí? Que le da esa característica a esta hoja. Esta es una hoja importante debido a que también es fuente de alcaloides, principalmente del tipo pilocarpina, que son utilizados en oftalmología, ¿sí? Ese tipo de alcaloides todavía no ha sido sustituido, por lo tanto continúa utilizándose de la fuente natural. Esta es una planta muy importante y que quiero que ustedes la conozcan, ¿sí? Después también la profe les va a hablar sobre el Ginkgo biloba, ¿sí? Ginkgo biloba. Esta es una gimnosperma, ¿sí? Perteneciente a la familia de las Gingoaceae y es una, la única especie dentro de su género, la única que continúa estando y también dentro de la familia, ¿sí? Así que es como un ancestro viviente. Fíjense, eh, sus hojas tienen esta exomorfología tan característica, ¿ven? Que se denominan flabeliformes, ¿sí? Son hojas flabeliformes, debido a que tienen una apariencia como de abanico, ¿sí? Su textura también es bastante característica de acuerdo a digamos, a estos surcos que nosotros vemos acá que se presentan en las hojas. Tenemos ejemplares en el laboratorio para que ustedes lo puedan manipular y puedan tener contacto con él. Hay varios ejemplares también acá en la provincia. Esta es una especie nativa de China, ¿sí? Pero es ampliamente cultivada en el resto del mundo justamente por sus propiedades medicinales, ¿sí? Es la fuente de gingenócidos, que son heterócidos, que tienen muchas aplicaciones como estimulante, vasodilatadores periféricos también, ¿sí? También tienen propiedades antienvejecimiento y es una droga muy importante. Y por último les presento, en realidad, a una de las que ustedes más conocen, ¿sí? Que vendría a ser el equivalente a la coca para los salteños. Esta vendría a ser nuestra coca, ¿sí?
Esta es la Ilex paraguariensis o yerba mate, ¿sí? Perteneciente a la familia Aquifoliaceae. Este es un arbusto, ¿sí? Que presenta estas hojas que son las que conforman a la droga vegetal que nosotros ya la conocemos. Esta droga está codificada en Farmacopea séptima, así que ustedes pueden acceder a esa versión digital y pueden obtener más información respecto de ella. ¿Sí? Es nativa de Sudamérica, ¿sí? Esta especie le encanta el clima que nosotros tenemos acá y es por eso que la provincia de Misiones es la mayor productora a nivel país de, de la yerba mate, ¿sí? También crece en Brasil. Tiene la particularidad de ser estimulante, ¿sí? Ya era consumida ya por los aborígenes. Es una especie muy importante, ¿sí? Fíjense las características de las hojas, ¿sí? Es una hoja retinervada, ¿sí? Tiene un borde que está, no vendría a ser dentado ni aserrado, pero sí presentan algunas prominencias que ornamentan el borde. Ahora, después les dejo para que vean si se trataría de una hoja simple o de una hoja compuesta en este caso, en el caso de la yerba mate. Leamos un poco, así podemos tomar una decisión al respecto. Y hasta acá llego yo, chicos. Vamos a ver si está conectada la profe Manuela. Sí, ahí la veo. Vamos a tomarnos unos minutitos. ¿Sí? ¿Les parece? Son hasta las Aquí 10. estoy. ¿Cómo anda, Manu? Bien, buen día. Feliz cumpleaños, Manu. Gracias. Acá estamos. La profe Manuela se quiso tomar el día libre hoy, pero yo no le permití. Qué malo. A Me tiró trabajar. como 100 indirectas diciéndome hoy es mi cumpleaños. Yo le digo, y bueno, ya adquirimos el compromiso, lo lamento. Así que seguramente habrá Gracias. una torta por ahí, habrá velas, fuegos artificiales, todo, pero ella nos muestra los libros y todo, ahí como usted también. Gracias, chicos. Feliz cumple, Manu, te queremos un Gracias. montón. Que pase re bien hoy. Gracias. Muchas Feliz gracias, cumple, chicos. profe. Muchas gracias. Ya vamos a celebrar ahí en la presencialidad, Pero no aunque sea con virtual, ¿eh? unos bizcochitos. Eso. No, unos bizcochitos, unos mates. Cada uno con su mate y yo llevo los bizcochos. Torta no creo. Somos muchos, ¿eh? Manu, no sea tan dura, Manu. Bueno, unos cupcakes voy a llevar. Ah, claro. Bueno, ¿quieren hacer un recreíto o Hasta las están 10 y con cuarto, pilas ¿le para parece? seguir? Bueno, O dale. como Preparo un quiera. matecito. ¿Eh? Hoy 20, si quieren, que hoy estoy buena. Está buena, eso estaba por decir. Hoy tendríamos que Bueno, haber puesto el parcial, ¿vieron? no, después llevo los bizcochitos y ese día voy a estar buena también. Bueno, hasta las y 20, chicos. A ver qué tejidos, después de la explicación del profesor Carlos, qué tejidos vamos a observar en la anatomía foliar de algunas hojas de interés, ¿no? Sobre todo de interés medicinal. Pero primero vamos a ver en líneas generales eh, lo que aparece en nuestra unidad temática 5, vinculado a la anatomía, lo que hablamos con el profesor Carlos también, son las estructuras de las hojas de gimnospermas. Aparece pteridófitas, pero nosotros no la incluimos. De gimnospermas vamos a ver ginkgo biloba,
de monocotiledóneas vamos a ver algunas hojas como ejemplos, ¿no es cierto?, de estructura anatómica, y la mayor parte de las hojas de interés medicinal corresponden a las eudicotiledóneas. Las hojas, como estuvieron viendo ustedes con el profesor Carlos, es un órgano laminar, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta cuando se realiza el corte transversal de la hoja, el ubicar las caras que corresponden, ¿no es cierto? A medida que ustedes, cuando tengan la práctica, van a ubicar la hoja de modo tal que hacer los transcortes, ustedes visualicen la cara superior o adaxial, perdón, y la cara inferior o abaxial. Generalmente lo que hacen en una etapa previa, como les estuvo indicando el profesor, es hacer esa observación macroscópica, qué características tiene la cara superior, si es glabra la hoja, no presenta pelos, si es pilosa. Pueden observarla usando la lupa, ¿no es cierto?, como material óptico. Y lo mismo, ver la cara superior, la cara inferior. eh, También pueden observar si hay alguna característica con respecto a la coloración, si la hoja, la cara superior es más oscura que la inferior. Bueno, todas esas características van a servir como paso previo a la observación de la estructura anatómica. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la anatomía de la hoja? Principalmente lo que vamos a relacionar es la función que tiene la hoja, que sería uno de los órganos donde se realiza la fotosíntesis. Entonces, en correspondencia con ello, vamos a atender al mesófilo, o sea, el parénquima, el clorénquima, que van a justamente portar esos cloroplastos necesarios para realizar los distintos pasos, los fotosistemas que incluyen, ¿no es cierto?, la fotosíntesis. Bueno, lo que observamos en un corte transversal es la epidermis superior, la epidermis, como vemos acá, epidermis superior, epidermis inferior. ¿Sí? Podemos tener una capa continua que es la cutícula, por encima de esa epidermis. La epidermis puede tener un solo estrato de células. Luego tenemos el parénquima, que constituye el mesófilo. Ese parénquima vamos a ver que dependiendo de los tipos de hojas, van a tener diferentes organización en cuanto a su morfología. Además, ¿qué tenemos en la lámina, digamos, en el mesófilo? Los tejidos de conducción, xilema y floema. Y pueden haber en ese mesófilo estructuras secretoras, idioblastos con drusas, glándulas pueden haber también, y lo que en definitiva caracteriza cada uno de los ejemplos que nosotros vamos a observar. Bien, en líneas generales entonces describimos estos tejidos que se observan en la anatomía foliar, el tejido epidérmico, el tejido fundamental. En ese tejido fundamental también, además de estar integrado por ese parénquima clorofiliano, ahí están los tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima, y el tejido vascular, integrado entonces por xilema y floema, organizados en haces vasculares. Entonces, ustedes siempre en la farmacopea o en los libros, por ejemplo, farmacognosia, van a tener presente este tipo de esquema que está en la figura A. Ese esquema, usando la simbología de Metcalfe, les va a indicar si hay tejidos que corresponden al parénquima, a la epidermis, al xilema, al floema.
de acuerdo a la representación que ustedes tienen, creo que también está en la guía de trabajos prácticos, cómo se representan los diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, acá lo que es más notorio, en la vena media, el xilema representado por líneas continuas, verticales, y el floema por líneas de puntos. Y después, bueno, si se trata de parénquima, tiene una simbología que no se ve muy bien acá, pero podemos verla más adelante. Y fibras, por ejemplo, del esclerénquima en trazo continuo y oscuro. Si nosotros después queremos ver más allá de esa representación, que es algo muy rápido, vemos si la morfología de los tejidos. Y acá tenemos este corte transversal que nos permite ver hacia la cara superior cutícula, células epidérmicas. Ahí vemos el desarrollo de algo una estructura que vimos en los tejidos secretores, que es el litocisto y el citolisto, si recuerdan. Y hacia la otra cara vemos la epidermis inferior o abaxial, recuerden como ayuda, aba abajo, abaxial, ada arriba, adaxial, y lo que lo que se destaca son los estomas, presencia de estomas en esa cara abaxial, cosa que no ocurre en la cara superior. Están las células oclusivas y una cámara subestomática. ¿Qué tenemos en el medio? En el medio tenemos el mesófilo, aquí constituido por células que corresponden al clorénquima o parénquima en empalizada, son células alargadas, con pocos espacios intercelulares y con numerosos cloroplastos. Hacia la cara abaxial vemos eh, el clorénquima lagunoso, que son células irregulares con espacios intercelulares mayores, y vemos en ese mesófilo entre ambos los haces vasculares formados por xilema y floema, que lo vamos a ver enseguida en detalle. O sea, siempre tengan presente esta estructura para cuando ustedes van a describir la hoja, van a hacerlo de este modo, ¿no es cierto? Bueno, la epidermis. La epidermis va a desempeñar las funciones que ya vimos, proteger a la planta de la desecación. También esa protección, ¿no es cierto?, se da por esa capa continua que es la cutícula, pero sí podemos ver que la presencia de estomas permite la apertura y cierre y el intercambio gaseoso de la planta con el ambiente. Eh, También la hoja, al ser un órgano laminar, está expuesto, ¿no es cierto?, a la radiación, y esa cutícula va a reflejar de algún modo la incidencia de esos rayos. ¿eh? Entonces siempre relacionamos estas sustancias lipófilas, cutinas y ceras, también con esa protección, ¿no es cierto?, de la incidencia de los rayos y el sobrecalentamiento de la hoja, y también reduce la pérdida de agua. Bien, las epidermis. Generalmente cuando hacemos un corte transversal y hacemos coloración diferencial, por ahí safranina, fast green, la safranina tiene afinidad por esos compuestos, ya sea la cutina, entonces aparece una coloración rosada, evidente, sobre el estrato único de la epidermis, que puede ser un estrato celular, entonces hablamos de epidermis simple, o pueden ser varios, múltiples, pluriestratificadas, presente en algunos grupos, como el laurel del jardín, Nerium oleander o el Nelficus. Y acá entonces vemos varios estratos. Y en peperomia, que también es una plantita que crece sobre
algunas, o las cultivamos también, ¿no? Algunas cortezas en la selva están formadas por varias capas de células. Acá se asignan, ¿no es cierto?, unas 15 estratos de células epidérmicas y es entonces una epidermis múltiple. Pero vamos a ver en la mayoría de las plantas medicinales qué características tiene esa epidermis. Bueno, como siempre, epidermis superior o adaxial, epidermis inferior o abaxial. Sabemos que esa epidermis tiene células epidérmicas propiamente dichas y otras especializadas, como son las células oclusivas de los estomas, que pueden o no estar acompañadas de células anexas. También pueden aparecer en esa epidermis tricomas, pelos, papilas, células uberosas, células silicificadas o también células buliformes, como vamos a ver en algunas gramíneas opoáceas. Bueno, lo que ya vimos, que es el tejido protector de la hoja, que según las especies crezcan en un hábitat o en relación al hábitat en la que se desarrollan las plantas, por ejemplo, en plantas que son acuáticas o están sumergidas, o en plantas que crecen en el sotobosque a la sombra de las plantas que se encuentran en los estratos superiores, van a tener algunas características particulares. Y lo mismo las xerófitas, las plantas que crecen en ambiente donde la limitante es el agua, ¿no es cierto? Y las altas temperaturas durante el día. Esto es una característica general y generalmente cuando se observan, ¿no es cierto?, o se piensa de dónde son originarias estas plantas, uno relaciona con el tipo de hábitat. Bueno, hay una característica que hoy la señalamos y que es la presencia de estomas. Los estomas pueden estar distribuidos en la cara inferior de la hoja únicamente, entonces hablamos de que en esa epidermis abaxial se encuentran los estomas y hablamos de hojas hipostomáticas. Hipo es debajo, estoma, hipostomática, haciendo mención a la ubicación de esos estomas. Y ocurre esto en la mayoría de las angiospermas o plantas con flores. También hay hojas que presentan estomas en ambas caras y ahí hablamos de o denominamos anfi, en ambas anfistomáticas, y el ejemplo es la hoja del clavel que compramos en las florerías, dianthus. Y hay hojas, sobre todo en las plantas que están en contacto con el agua y, digamos, las hojas van a tomar una parte en contacto directo con el agua, y no se presentan estomas, pero sí están en la cara superior, como en el caso de ninfea, los nenúfares. Entonces, en la cara superior se presentan estomas y ahí hablamos de hoja epistomática. ¿eh? Entonces, esa sería la forma de clasificar a la hoja de acuerdo a la presencia en ambas caras, en una sola cara, en la superior o en la inferior, de los estomas. Entonces, siempre tenemos que observar, ¿no es cierto?, la epidermis superior, nos damos cuenta, porque miren, acá en la epidermis superior es continua. En cambio, en la epidermis abaxial o inferior hay interrupciones o están estas estructuras lenticulares que serían en el corte transversal la presencia de estomas. Acá tenemos un par de células oclusivas y la cavidad subestomática. Acá tenemos también interrupciones en la epidermis adaxial. Los estomas pueden estar a la misma altura de la epidermis propiamente dicha, pueden estar hundidos, eso vamos a ver como característica. Acá también vemos células más pequeñas, entonces hablamos eh, de hojas hipostomática, anfistomática, etc. Bien,
o epi o hipo, ¿no? El sistema fundamental, ese mesófilo, ¿no? Esa parte media delimitada por ambas epidermis, hablamos como sistema fundamental y ahí tenemos que hacer mención al tejido que recién vimos, que el tejido fundamental, el parénquima clorofiliano o clorénquima, ¿no? Eh, eh, Justamente por la función que cumplen, hay una abundancia de cloroplastos y pueden, dependiendo del tipo de clorénquima, estar, ¿no es cierto?, pocos, o en el caso del parénquima en empalizada, pocos espacios intercelulares, o también pueden haber, como en el clorénquima lagunoso, grandes espacios intercelulares. Y ese, ese clorénquima puede ser homogéneo o diferenciarse en empalizada y esponjoso. Entonces, lo primero que vamos a ver, además de la epidermis, es chequear, ¿no es cierto?, al microscopio óptico, en la imagen que les presentan los profesores de trabajos prácticos, es si ese parénquima ese mesófilo, ¿no es cierto?, es homogéneo. O sea, está formado por un mismo tipo de células, como en el caso de la figura A, donde se ven células más o menos redondeadas, con pocos espacios intercelulares, y vemos los nervios medios, ¿no es cierto? Los nervios de igual calibre, los haces vasculares, xilema y floema. Entonces, vemos si también están representados por estomas, si hay estomas en ambas caras, si hay tricomas, pero lo que en esta diapositiva lo que tenemos que ver es justamente ese mesófilo homogéneo. Contrariamente a algunas, o sea, como Pisum sativum, la arveja, pero generalmente en las gramíneas opoáceas se observa ese mesófilo homogéneo, y también en células como la remolacha, hojas como en la remolacha beta vulgaris. En ese mesófilo homogéneo, como en este caso de la imagen, vamos a ver que pueden estar acompañadas, ¿no es cierto?, por otro tejido fundamental que es el esclerénquima, en forma de fibras que están representadas en grupo, eso también tiene que ver con lo que les decía el profesor, la consistencia que tienen las hojas. Acá tenemos un haz vascular representado entonces por el xilema y el floema, y puede estar acompañado por una vaina de células parenquimáticas que rodean el haz, y a su vez el haz vascular puede presentar fibras, ¿no? Miren acá un mesófilo homogéneo también. Esto es en Lilium, que es una monocotiledonia. Bueno, y en el mesófilo heterogéneo suele haber, ¿no es cierto?, una distribución de esos tejidos en empalizada y esponjoso, que también se llama dorsiventral. O sea, en la cara superior o adaxial se encontraría el parénquima en empalizada, y en la cara inferior o abaxial el parénquima esponjoso. Y generalmente se da en plantas u hojas opuestas a una intensa radiación solar. El parénquima en empalizada puede tener una o varias capas de células. Entonces, lo que vamos a observar nuevamente, la epidermis superior, la cutícula. Acá tenemos el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso, o sea que es un mesófilo heterogéneo, dorsiventral. Vemos una, dos, tres, en algunos casos tres capas o dos de parénquima en empalizada, son células alargadas. Aquí están desprovistas de los cloroplastos porque en las técnicas de coloración se extraen, ¿no es cierto?, se vacían los contenidos celulares. Y hacia la cara abaxial tenemos el parénquima esponjoso con células irregulares y grandes espacios intercelulares. También acá
hacia la cara superior no vemos estomas, sí los vemos en la cara inferior de la epidermis abaxial, uno, dos, notorios, dos estomas y la cámara subestomática. Bueno, y un poco acá está representado, ¿no es cierto?, este parénquima, este mesófilo heterogéneo. ¿eh? Acá vemos la entrada del dióxido de carbono, necesaria entonces para el inicio de la fotosíntesis, más la luz, más el agua, ¿eh? Y la pérdida, ¿no es cierto?, del agua en los procesos también de transpiración. Bien. Entonces, la descripción van a observar ustedes varios tipos celulares, perdón, varios tipos de hojas medicinales y vamos a ver en cada uno de ellos, este va a ser el objetivo de nuestra presentación ahora, de mi presentación es mostrarles diferentes tipos de estructura anatómica de las plantas medicinales. Pero acá estamos entonces hablando en general. Reconocemos la epidermis superior, puede ser que estas células sean como papilas, ¿no es cierto? Tienen una parte redondeada que está hacia la parte superior y el parénquima en empalizada, aquí formado por dos estratos celulares, el parénquima esponjoso, acá se pueden ver los núcleos y los cloroplastos, y el parénquima, la epidermis abaxial con uno o dos estomas. Acá vemos cutícula, epidermis, el parénquima en empalizada formado por varios estratos. Hay esclereidas, que pueden ser filiformes o astroesclereidas. Eso le da una dureza, una consistencia más rígida a la hoja. Parénquima esponjoso, epidermis abaxial y no pudieran ser estos estomas que se ven de otra coloración. Bien, entonces podemos clasificar ese mesófilo heterogéneo en, buen día JL, dorsiventral. ¿Por qué tenemos esta distribución que recién hablamos? En algunas hojas como Ilex paraguariensis, la yerba mate que les mencionó el profesor Carlos, hay una hoja dorsiventral. Ahora lo vamos a ver en la farmacopea, pero hay hojas que tienen parénquima en empalizada, ¿no es cierto?, con diferente desarrollo. Puede ser un solo estrato, pueden ser dos o pueden ser tres. Y a nivel de cada estoma, de la epidermis inferior, la laguna de tejido esponjoso va, recuerden que hay como un espacio ahí, que es la cámara subestomática. Bueno, en la mayoría de las eudicotiledóneas tenemos esta estructura, el parénquima empalizada en la cara superior o adaxial, lámina dorsiventral. Hay algunas hojas que están relacionadas, ¿no es cierto?, con un ambiente un poco más árido, entonces van a presentar parénquima empalizada en ambas caras. Entonces tenemos una hoja que se llama unifacial o iso, bilateral, o sea, iso es igual a ambos lados de la cara superior o adaxial y la cara inferior o abaxial presentan parénquima empalizada y en medio de ese parénquima en empalizada vemos parénquima lagunoso, en el medio de ambos tipos de parénquima empalizada y es común entonces de estos ambientes xerofíticos. Vemos acá en la imagen una cutícula importante, una epidermis superior o adaxial, hacia la otra cara una epidermis inferior con cutícula, un solo estrato de células, y en ambas caras vemos estomas. Entonces, una hoja anfistomática. Luego vemos parénquima empalizada en ambas caras y acá no es posible reconocer, ¿no es cierto?, salvo en algún trecho de esa hoja, en algún espacio, un parénquima esponjoso, sino lo que vemos es epidermis
parénquima empalizada en ambas caras. Acá hay una glándula oleífera, hay acá, como decíamos, estomas y cámara subestomática. Acá tenemos un haz vascular formado por xilema, floema y pueden haber una vaina de células que pueden ser parenquimáticas o fibras que rodean al haz vascular. Entonces, fíjense las características: estomas hundidos. Acá vemos el haz vascular y la vaina de células parenquimáticas que rodean. Acá se puede ver, sí, clorénquima empalizada en ambas caras y un clorénquima lagunoso en la parte media. Bueno, vamos a repasar algunas cosas porque ya estamos en tiempo. Sistema vascular, los haces colaterales que ya vimos, ¿no es cierto?, en tallo, que puede haber bicolaterales, que puede haber una vaina de las, ¿no es cierto? En las monocotiledonias puede ser simple o doble. Y vamos a ver, sobre todo en este sistema vascular, como hoy les comentaba el profesor, en las monocotiledonias, en la mayoría de las hojas son nerviaciones paralelinervias. Por tanto, si yo observo acá la hoja, voy a ver los nervios organizados, la venación organizada. Al hacer el corte transversal, voy a ver cómo se organizan esas venas. Hay una vena central o mayor, y paralelas a esa vena encontramos las demás venaciones que acompañan. Entonces tiene esta morfología. Y ustedes habían visto en epidermis los estomas que están en una vista superficial, y a través de extraer esa epidermis, los estomas también organizados. Entonces, miren acá, tengo un corte transversal de una poácea o gramíneas, los pastos llamados comúnmente. Vamos a ver epidermis superior con estomas, epidermis inferior también con estomas, cavidades subestomáticas. Entonces hablamos de una hoja anfistomática. Vemos el mesófilo es homogéneo, y vamos a ver los haces vasculares con proto, metaxilema, floema, rodeadas por esa vaina del haz de tejido parenquimático con grandes cloroplastos. Miren lo importante que es la vaina del haz. Es un mesófilo, entonces, homogéneo. Acá vamos a ver en particular en esa epidermis superior unas células que se llaman células buliformes, que ya vieron ustedes que están vinculadas con la acumulación de agua y con el enrollamiento y desenrollamiento de las hojas. Lo que sí vamos a ver, y destacado, esto es un destacado, ¿no es cierto?, con la venación paralela y las vainas del haz con células parenquimáticas, y uniendo en los lugares de esa vaina del haz observamos también una vaina que va a atravesar, ¿no es cierto?, o va a relacionarse con la cara superior y la cara inferior de la hoja. Siempre ustedes van a observar proto, metaxilema y floema, entonces en el haz vascular. Bien, la vaina del haz, como recién vimos, puede ser parenquimática o esclerenquimática, y pueden combinarse ambos tipos de células. Entonces, cuando la vaina es parenquimática, sus células comúnmente presentan menos cloroplastos que lo que se observa en el clorénquima. Entonces tenemos proto, metaxilema, floema, la vaina, una vaina que está vinculada al haz vascular directamente, que se llama mestomática, y otra que está por fuera, acá tenemos doble, que se llama vaina parenquimática. Bueno, y en las demás hojas de las eudicotiledonias tenemos, hay excepciones en las monocotiledonias que ya la van a ver, presentan este tipo de venación retinervada,
con una vena media o principal y venas secundarias, y a su vez estas venas se van desarrollando como una venación más delgada, menos evidente. Entonces, esa venación es importante porque está asociada, como les dijo Carlos, a una descripción que se hace de la venación de la hoja, que está contemplada o está descrita por el autor que es Hickey. Bueno, entonces la vena media, saben ustedes que puede ser sobresaliente en la hoja, justamente la vena principal, puede estar, sí, está constituida por xilema y floema, que son los haces vasculares, y puede haber un parénquima que las rodea y un tejido de sostén, eso no se olvide. Entonces, siempre en la descripción de esa vena media, miren acá, el xilema, acá el floema, y acá hay una banda de cambium que a veces se puede observar, y esta sería justamente la vena principal. Bueno, yo voy a pasar esto porque tenemos poco tiempo, pero se las voy a mostrar en esta función, ¿no es cierto?, de los tejidos que rodean y principalmente el parénquima a los haces vasculares, está vinculado, por supuesto, con el transporte de la savia bruta, llevando agua y elementos necesarios para la fotosíntesis, y luego el transporte a través del floema de la savia elaborada desde los lugares de la fotosíntesis hacia otros lugares donde es importante o requiere la planta. Con una técnica de coloración safranina fast green, ustedes pueden ver directamente los radios del xilema en color rojo, el floema en color celeste o azul, y acá tenemos cortes transversales de un grupo de fibras que constituye el esclerénquima. Bueno, y los haces tipos de colateral, bicolateral. Bueno, quiero dedicarme en estos minutos, y si me hacen el aguante, para ver algunos ejemplos de hojas medicinales. Eh, en esta parte y la farmacopea argentina están ubicadas, ¿no es cierto?, por orden alfabético. En la farmacopea, en la sexta, tienen las descripciones de la alcachofa, el aloe, el ambadú, que cambió de nombre, que ahora es Cecropia paquistacia, pero en esa farmacopea aparece, ¿no es cierto?, como adenopus, que es un sinónimo, el beleño. Yo me voy a dedicar a algunos de los ejemplos que les mostró el profesor, y otras que aparecen en la farmacopea séptima edición, que serían belladona y boldo. ¿eh? Entonces, ustedes tienen en la farmacopea una descripción, ¿no es cierto? Belladona, la hoja, la definición, por qué está formada la droga. La belladona va a estar constituida por hojas desecadas o también mezclas con sumidades floridas, o sea, ya vamos a ver en las semanas siguientes a qué se llama sumidades floridas. Serían las brácteas u hojas que acompañan, ¿no es cierto?, a las flores y frutos. A veces pueden haber frutos, y también indica, ¿no es cierto?, que cuánto debe contener o no debe contener no menos del 0,3% de alcaloides totales expresados como iosiamina, y debe cumplir con las siguientes especificaciones. Entonces, el modo de conservación, los ensayos de identificación, lo que hoy les mencionaba el profesor, las hojas, ¿no es cierto? Acá veo una representación de una hoja simple. ¿eh? Fíjense siempre en los nudos, las hojas, el tipo de venación. Acá no estamos nosotros viendo si son discolores, o sea, si presentan una cara
superior más oscura, una inferior más clara, ahí se llaman discolores. Y lo que de algún modo va a definirnos, ¿no es cierto?, la forma, como él les mostró el profesor, el ápice, la base. Entonces, toda esta descripción, amíguense, está aquí, el limbo anchamente ovado. Cuando ustedes le dicen qué forma tiene la hoja, van a pasar a definirla como ovado u ovado, cómo es el ápice, acuminado y atenuado. Entonces, toda esta primera parte son características microscópicas, perdón, macroscópicas. Y ahora lo que nos interesa a nosotros es ver esta hoja, ver las características microscópicas o anatómicas. Entonces, está muy bien representada. Lo que nosotros vemos aquí en una parte es el dibujo de los tejidos y otra según la simbología de Metcalf. Si quieren, en ella podemos decir que es un mesófilo heterogéneo representado por un estrato de células de parénquima empalizada y varios estratos de el parénquima esponjoso, con grandes espacios intercelulares, células irregulares. Acá ya vemos drusas, y los detalles de ambas epidermis que son uniestratificadas, y lo que vemos son cutículas con, digamos, algún tipo de ornamentación que pueden ser células, ceras, que estén representadas en esa cutícula, o la ornamentación justamente de la cutícula. ¿Qué más vemos en ambas epidermis? Tricomas, y tricomas de tipo glandular. Miren, formados por un pie y una cabeza secretora. Miren lo que se menciona de las características anatómicas. Presentan células epidermis con células sinuosas, cutícula delgada y estriada, y numerosos estomas anisocíticos, que ya ustedes lo vieron, como anisocítico, aniso, con células una más pequeña y dos de diferentes tamaños, o sea, mayores, donde están ubicados con mayor densidad en la cara inferior, pelos tectores, o sea, acá estamos viendo pelos tectores y también pelos secretores de dos tipos, con cabezuela unicelular y pie uniseriado, pluricelular. ¿Sí? Algunos tienen cabezuelas con más de una célula. Y también acá lo que estamos viendo es la vena media. Vieron que tiene una parte convexa y la otra también. Entonces, nervadura media biconvexa con colénquima subepidérmico hacia ambas superficies y grupos de haces bicolaterales. Entonces, vamos a tener xilema y floema, como está indicado acá. Bien, solamente para que ustedes luego, ¿no es cierto?, está la droga en polvo, que es importante, que me puedo encontrar, y después vamos a volver porque acá están las humedades, las flores y frutos y granos de polen que los vamos a usar para caracterizar la droga con esos dos órganos, en particular la flor y el grano de polen que pueden encontrar y el fruto. Bueno, el nombre científico Atropa belladona, L. solanaceae, que es la ubicación, ¿no es cierto? Si alguno dice, ¿cómo se llama o cuál es el nombre de la belladona? Entonces ustedes pueden ir a buscar y ahí encuentran Atropa belladona, L. de Linné, que es el que la describe por primera vez, y la familia. Entonces, la ubicación taxonómica, si manejan la farmacopea, rápidamente pueden encontrarla. Otras de las drogas que están citadas en la farmacopea, en la 7ª edición, es el cedrón, Aloysia trifila.
Aloysia, en este caso tenemos que ver si no es un sinónimo, Aloysia citriodora, citriodora, que es la hoja en la que se utiliza, la familia Verbenaceae. También, miren acá, el detalle de la hoja. En un nudo van a salir 3 hojas, ¿eh? Entonces, esto es un tipo de hoja verticilada. La forma, si es más larga, lanceolada, cómo son los bordes, todo está descrito acá y las características, ¿no es cierto?, de la coloración que no aparecen. Nosotros vamos directo a las características microscópicas y vamos a ver cómo es la epidermis. En ambas caras hay una cutícula, es una epidermis uniestratificada. La cutícula es lisa, tenemos que ver que hay pelos unicelulares verrucosos, o sea, con una superficie, ¿no es cierto?, áspera, como la cutícula tiene una ornamentación particular en esos pelos verrucosos. Hay pelos unicelulares verrucosos silicificados, en la parte inferior tenemos justamente, y eso le va a dar una aspereza a la hoja al tacto. También hay pelos cistolíticos, pelos unicelulares. Los pelos glandulares pueden ser de una célula basal, y miren, estos son los diferentes pelos glandulares con cabezuela unicelular. ¿eh? Y después lo que vamos a distinguir es en el corte transversal, el mesófilo, cómo es el parénquima. Acá parece ser uno o dos estratos de parénquima empalizada y parénquima esponjoso. Es un mesófilo dorsiventral, ¿sí? Y lo mismo vamos a ver con el nervio medio que está representado acá. Miren, esto es el xilema y a ambos lados el floema. O sea, podemos tener así en ambas caras el haz vascular es colateral con floema hacia ambas caras. Bueno, y lo que quiero llegar acá, porque ya estamos en tiempo, voy a usar la próxima clase, que va a ser después del 15, describirles los que faltan. Jingo, me interesa por ahí mostrarles, perdón, Eucalyptus y Jingo biloba, Eucalyptus globulus, una mirtácea. Se usan las hojas superiores del árbol adulto, tiene aceites volátiles, eucaliptol, es expectorante, rubefaciente y antiséptico. Ginkgo biloba, Jinguace, hojas, esta es una gimnospermas, tiene flavonoides, heterócidos, flavonoides y la actividad, como les dijo recién el profesor, vasorreguladora. Entonces, el eucaliptus tenemos que describirlo. Acá está un dibujo muy lindo que tienen ustedes en Farmacopea, cómo están distribuidos los tejidos en esa vena media, cuáles son las cavidades secretoras esquizógenas en el mesófilo, los estomas, y aquí hablamos de estomas hundidos, tipos de estomas anomocíticos. La lámina es anfiestomática e isolateral, o sea que tenemos parénquima empalizada en ambas caras, la cara adaxial y abaxial, y el parénquima esponjoso en la cara media. Hay en el mesófilo cavidades esquizolisígenas que contienen aceites esenciales. Y los haces vasculares, ¿no es cierto?, de qué tipo son, eso lo podemos ver en la próxima clase. Y la hoja es simple, Empezamos con eso, hojas simples. Y para cerrar esta parte, una hoja de una gimnosperma, de una jinguacia, Jingo biloba o Jingo biloba, árbol de los 40 escudos. Acá tienen un detalle de la rama, es un braquiblastos con hojas que hoy las describió el profesor en forma de abanico, flaveladas, y tienen la descripción de la
droga, cómo se define el género, la especie, la familia, los flavonoides, calculados como heterócidos flavonoides sobre las drogas. El profesor también se refirió a esto. Acá tienen el aspecto de la hoja y la venación que termina en 2, dicotómica. Y lo que vamos a ver en detalle es cómo es este mesófilo. En definitiva, lo que estamos viendo primero, que es muy destacado, que las epidermis, ¿no es cierto?, superior e inferior bien desarrolladas, con estomas en la cara abaxial, hipostomáticas. Vemos cavidades secretoras de este tipo y cómo son las células de ambas epidermis, con bordes irregulares y estomas en la cara inferior. Bueno, el mesófilo lo vamos a ver con una característica importante. El clorénquima empalizada está compuesto por una capa continua de células lobuladas y el clorénquima esponjoso con grandes espacios intercelulares que no los tenemos representados ahí. Yo creo que un poco los jefes de trabajos prácticos estuvieron haciendo cortes de Ginkgo biloba porque disponemos del material como para que ustedes también observen, no solamente en un esquema y con representación de Metcalf, sino cómo son las células en el mesófilo de la hoja. Em, También van a observar drusas, cristales de oxalato de calcio, y las estructuras secretoras, ¿no es cierto? Estas cavidades esquizógenas que van a secretar mucílagos. Y por supuesto, vamos a ver características de la vena media, la vena principal, que era lo que me interesaba hoy mostrarles, pero bueno, por ahí estamos en tiempo cumplido, sé que tienen otra clase y los quiero dejar aquí libres. Yo no tendría problema, pero lo acordado es esto. Y entonces me comprometo en la próxima clase y con lo que hayan visto, ¿no es cierto?, en el trabajo práctico, mostrarles las demás drogas vegetales y las características que presentan. Creo que con la descripción que ustedes tuvieron general, como fui dándoles, pueden, consultando la farmacopea, inclusive ya ir directamente a la imagen y poder describir qué anatomía y características macroscópicas y microscópicas observan. Bueno, los dejo aquí. Vamos a observar eh, los demás ejemplos pendientes. Fecha de examen. Bueno, nosotros tenemos una reunión el próximo martes y ahí vamos a ver cuántos se inscribieron, la modalidad que queríamos que fuera presencial. Tenemos que buscar el aula, ¿no es cierto?, para que eso ocurra. Y bueno, le estaremos informando la semana que viene. Mientras tanto, vayan estudiando lo que tengan disponible, ¿sí? De nada, Stephanie. Bueno, les deseo entonces un buen fin de semana, sé que todavía no termina porque hoy tienen clases y nos vemos, o estaremos en contacto en las próximas semanas, ¿sí?
que descansen y aprovechen para estudiar. Bueno, sí, un poco de descanso y un poco de estudio pueden hacer, combinado.